Bueno, pues vamos a iniciar después de esta estampida de la lluvia, ¿verdad? Que a todo el mundo tomó por sorpresa. Vamos a retomar nuestro tema del catecismo. Y si más no me equivoco, que vamos a empezar Sacramentos de la Salvación, número 1127. Entonces, ¿quién lo tiene ya? 1127, por favor. Sacramentos de la Salvación. Celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza, Él quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo que, en la eficacia de cada sacramento, expresa su fe en el poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Bueno, entonces, este texto de lo que nos habla, ¿verdad?, es que todos los sacramentos son eficaces. Habíamos dicho, ya lo habíamos visto este concepto, un sacramento es un signo sensible, que signo, ¿verdad?, si no sería sensible, es un signo sensible de la gracia de Dios, que produce gracia eficazmente. Entonces, todos los sacramentos son eficaces, independientemente de quién lo recibe muchas veces y de quién, sobre todo, de quién lo otorga, quién lo celebra. Por supuesto, no importa que el sacerdote incluso esté en una crisis de fe, o sea un terrible pecador, o está borracho, ¿verdad? No, eso no importa porque Jesús actúa, el Espíritu Santo actúa eficazmente a través de ese celebrante. Y tampoco implica que a fuerza el que lo recibe sea consciente y libre. Por ejemplo, en el sacramento de la unción de los enfermos. Muchas veces uno tiene que ver a un enfermo que está totalmente fuera de este mundo prácticamente. Está vivo de milagro, pero ya no tiene signos de conciencia, ¿verdad? No habla, no dice nada, no se mueve, pero ahí está su corazón. El sacramento actúa a pesar de eso. ¿Ok? Oigan, yo voy a la comunión y estoy babeando ahí, por aquí, por allá, que los angelitos, que la señora de allá, que el perro que se cruzó, y recibo la comunión. Como no lo hice consciente, no recibo la gracia. Sí la recibes. Bueno, no es lo mismo que vayas devotamente consciente para recibirlo a que vayas así todo distraído, ¿verdad? Pero pues nos pasa a veces que estamos pensando en la baba, ¿no? Sí, recibe la gracia. Y recibes aún así la gracia. Es más, puede ser que hayas hecho incluso el acto penitencial al inicio, que hayas confesado antes de la misa, y a la hora de llegar a la comunión, pues ya te habías peleado con el vecino de la banca, ¿verdad? ¿Es válido, es eficaz ese sacramento? Sí. La Eucaristía perdona los pecados. Es un sacramento de perdón. Ustedes pueden revisar sus misales y van a ver cómo muchas de las oraciones dicen sacramento del perdón. Entonces, la Eucaristía también perdona los pecados. Es un medio del perdón. Así es que son eficaces y es lo que se llama ex opere operato, que dice el siguiente párrafo. Si lo puedes leer tú también, te voy a interrumpir un momento. Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia. Los sacramentos obran ex opere operato. Es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo,
realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. Ok, hasta ahí. Entonces, actúa por sí mismo. Ex opere operato, se llama en latín, es un término técnico para decir, actúan por su propia obra. Bueno, por último, el número 1129, por favor, Cris. La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. Bueno, entonces aquí hay una afirmación de la Iglesia que dice: para la salvación es necesario los sacramentos, el bautismo, digámoslo. Y aquí es donde viene esta polémica. Bueno, y entonces los niños no bautizados. Y entonces, con esta afirmación, la Iglesia lo que hacía era: híjole, ¿ahora qué hago? Pues los mando al limbo. Esa era el problema de una afirmación de este tipo. Pero a ver, primero está el que los niños no bautizados pueden haber recibido el bautismo por el bautismo de deseo de los padres. El que los padres deseen el bautismo del niño y no lo haya podido recibir, le concede el bautismo. Eso lo vamos a ver cuando veamos la cuestión del bautismo. Así es que está el bautismo de deseo, porque hay tres formas de bautismo oficiales: el bautismo con agua, el bautismo de deseo y el bautismo de... Exactamente. Es decir, los mártires que se estaban preparando para recibir, porque recuerden que antes el bautismo era un proceso largo, y si en ese proceso de estar preparándose para el bautismo 2, 3 años les llegaba el martirio, ese era su bautismo de sangre. Pero bueno, hoy la Iglesia ha hecho una reflexión más grande. El Papa Benedicto, de hecho, dijo: no existe eso del limbo. Entonces, ¿qué pasa con los niños? A ver, momento, eso no es nuestro problema, es el problema de Dios. De hecho, lo vimos cuando hablábamos en el credo de Jesús bajó a los infiernos, al lugar de los muertos. ¿Se acuerdan que hablamos de ese concepto? ¿Y qué decíamos? ¿A qué bajó? A salvar a los que estaban ahí, a predicarles a esos muertos. ¿Y nada más? O sea, bajó, se encontró con Moisés, le predicó, ok, Moisés aceptó a Jesús y no se salva porque no estaba bautizado. Es que ahí está la cosa. Este artículo de fe, bajó a los infiernos, es el que le da la vuelta en realidad a esto que dice la Iglesia, ¿verdad? Pues ahí Jesús se habrá visto cómo los bautiza, ¿verdad? Pero es ahí donde salva Jesús a todos aquellos que no recibieron el bautismo, pero que les predica la palabra de Dios y les rescata de las garras de la muerte, ¿verdad? A quienes acepten, ya muertos, ya en el Sheol, como decían los judíos, acepten a Jesús. ¿Ok? Entonces, sí, esta expresión es un poco polémica. Bueno. El Espíritu... No, ya con eso. ¿Ya? Vamos a pasar ahora sí al otro capítulo. Capítulo 2, la celebración sacramental del misterio de la Iglesia. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebra? ¿Cuándo celebra la Iglesia?
Vamos a ver todos esos aspectos de la celebración litúrgica, especialmente la celebración sacramental. Número 1137. Leti, por favor. El Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia de las iglesias, nos revela primeramente que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono, el Señor Dios. Luego revela al Cordero con la luz de Cristo crucificado y resucitado, el único sumo sacerdote del santuario verdadero, el mismo que ofrece y que es ofrecido, que da, que es dado, y por último revela el río de agua viva que brota del trono de Dios y del Cordero, uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo. Empieza el catecismo diciéndonos, cuando estamos tratando el tema de quién celebra, nos presenta esta visión del Apocalipsis. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son los ejes centrales de esta celebración. Y junto con eso, 1138. Laurita, por favor. Recapitulados en Cristo, participan en el servicio de la alabanza de Dios y en la realización de sus designios, las potencias celestiales. Toda la creación, los cuatro vivientes, los servidores de la antigua y de la nueva alianza, los 24 ancianos, el nuevo pueblo de Dios, los 144,000, en particular los mártires, degollados a causa de la palabra de Dios, y la Santísima Madre de Dios, la mujer, la esposa del Cordero, y finalmente una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Bueno, entonces, en torno a estos tres elementos, ¿verdad? El Padre sentado en un trono, el Hijo en forma del Cordero degollado, el Espíritu Santo como este río que mana, ¿verdad? En torno a esto están un montón de personajes que incluyen a quienes, pues a todos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Así es que no nos quede duda. También los protagonistas, el pueblo fiel del Antiguo Testamento está ahí en esa asamblea litúrgica. Aunque no hayan sido bautizados. ¿Por qué? Pues porque Jesús bajó al infierno a rescatar a todos ellos. Y a todos los que fuera de la iglesia no han recibido el bautismo. O incluso a los que habiendo recibido el bautismo, lo rechazaron por alguna razón, ¿verdad? Llega y les predica. Ya no es un papa, ya no es una monja o un cura amargado el que les va a predicar. Es el mismísimo Hijo de Dios, con todo su poder, con toda su claridad, ya en otra dimensión, y estará en sus manos aceptarlo o no. Pero yo pienso que hasta Hitler ahí en el infierno terminará aceptando a Cristo predicando, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es la imagen bíblica de quienes celebran. Vamos a ver ahora qué dice el catecismo sobre ya la iglesia actual. Número 1140. No tienes. Gloria. No, ¿Lo lees? Bueno, ok. 1140. Los celebrantes de la liturgia sacramental. En toda la comunidad, el cuerpo de Cristo. Es toda la comunidad. Es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, quien celebra. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad. Esto es pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos.
tanto, pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan, pero afectan a cada miembro de este cuerpo de manera diferente, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Por eso también, siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una celebración común, con asistencia y participación activa de los fieles, hay que inculcar que esta debe de ser preferida en cuanto sea posible a una celebración individual y casi privada. Y pácatelas, una pedrada, ¿verdad? A ver, primer dato, es toda la comunidad cristiana quien celebra. Una vez más, no es la misa del Padre. Voy a la misa del Padre Rubén, a la misa del Padre Hugo, a la misa del Padre... ¡No! La misa es toda nuestra, es de toda la asamblea, de toda la comunidad. No son acciones privadas, no es mi misa, es la misa de todos nosotros. En ese sentido, dice, por eso es conveniente inculcar que se prefiera una celebración comunitaria antes que una privada. Y aquí es donde digo un golpe en la cabeza con una pedrada fuerte. A todos. Pues a los que nos encanta que mi misa para mi difunto. Individual. Las individuales, ¿verdad? Y es terrible porque casi siempre que es una misa individual, es una misa de 3 personas, de difunto. 3, de 5, de 10. O sea, no es que, ay, es que no caben en el templo. Porque, a ver, yo entiendo que cuando se trata de las primeras comuniones así de mucha gente, pues bueno, hay veces que hasta limitamos nada más papás y padrinos porque los demás no caben, que se queden afuera. Y uno entiende, ¿verdad? Oye, pues quiero traer a mi familia, a mis amigos, a que celebren la primera comunión de mi hija. Pues entonces, pues sí, se vale, ¿verdad? O sea, ahí hay una razón lógica para hacer una celebración individual. Pero no es que lo que pasa es que yo quiero nada más aquí en petit comité, no quiero a la chusma. No, pues eso es una idea terriblemente equivocada. O es que así nos va a oír más Dios, porque pues, si son tantos nombres, pues no los oye Dios. En cambio, si es nada más uno, sí. Ay, Dios mío santo, estas ideas que luego he oído, ¿sí? Totalmente equivocadas, ¿no? Es preferible una celebración comunitaria porque todos estamos pidiendo por todos. O sea, en ese caso la oración es mucho mejor la de muchos que la de uno solo, la de 5 que están allí en la iglesia, además dormidos, ¿no? Bueno, pues, O sea, cuando es aniversario de cumpleaños, aniversario de difunto, sí tenemos que hacer conciencia que podemos ser uno más de la lista y no pasa nada. No, es mejor, no solo no pasa nada, pasa más. Insisto, si es un difunto, trae ahí, como ahorita, ¿verdad? Que traían ahí un tonal de gente que ya no cabían, bueno, ahí puedes entenderlo, que es la misa exequial, ¿verdad? Que viene toda la familia, los amigos, los compañeros del trabajo, de la escuela. Bueno, se entiende. Pero no siempre es así. Pero una boda, bueno, pues sí, obvio que una boda, pues también vienen toda la bola de invitados. Que nunca van a misa. Pues cierto que nunca van a misa, pero bueno, al menos van ese día. Pero por una petición de, es que cumplo 20 años y quiero mi misa individual. Oye, ¿cuántos vienen? Pues vienen mi abuelita y mi mamá. Oye, ni siquiera en la última cena eran 3 personas, ¿no? Bueno. Entonces, todo esto en cuanto a quienes celebran. Número 1141, Flor. La asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados que,
por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcan, a través de todas las obras propias del cristiano, sacrificios espirituales. Este sacerdocio común es el de Cristo, único sacerdote, participado por todos sus miembros. Bueno, entonces, otro elemento importante. ¿Por qué tú y yo ambos celebramos la misa? ¿No? ¿Por qué no el Padre, no es la misa del Padre? Pues porque tú también eres sacerdote. Todos somos sacerdotes. Profetas y reyes. Bueno, además profetas y reyes, pero el ejercicio sacerdotal es común a todos nosotros. A mí me toca el ejercicio del sacerdocio de manera presidencial. Ahí sí, ¿verdad? Uno tiene que presidir. Pero finalmente todos ejercemos el sacerdocio de Cristo. Este es lo que celebramos cuando celebramos a Jesús, sumo y eterno sacerdote, que es el único sacerdote que nos hace participar a todos de ese sacerdocio. Bueno, número 1142, Roger. Pero todos los miembros no tienen la misma función. Algunos son llamados por Dios y por la Iglesia a un servicio especial de la comunidad. Estos servidores son escogidos y consagrados por el sacramento del orden, por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para actuar como representantes de Cristo cabeza para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. Ok, entonces, aquí me quedo. No todos celebramos de la misma manera. Y unos son ordenados por el sacramento del orden a ejercer como Cristo cabeza, presidente. Me toca presidir la asamblea, ok. Esa es la diferenciación. Pero también hay otros tipos de servicios. Número 1143. Por favor. En orden de ejercer las funciones de sacerdocio común de los fieles existentes, también otros ministerios particulares, no consagrados por el sacramento del orden, y cuyas funciones son determinadas por los obispos según las tradiciones litúrgicas y las necesidades pastorales. Los acólitos, lectores, monitores y los que pertenecen a la escuela cantor. desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. Ok, entonces hay otro tipo de ministerios también, ¿verdad? Los no ordenados, o que no reciben el sacramento del orden, pero pertenecen a otro orden, el de los acólitos, el de los lectores, o sea, todo ese grupo se llama acólitos, ¿no? De hecho, no. El servicio del acolitado es propiamente el orden. Es que, a ver, allá lo veremos, yo creo que después. Pero hay dos tipos de ministerios no ordenados, que son el ministerio permanente y el ministerio extraordinario. Hay un grupo de acólitos que son instituidos de manera permanente. De hecho, a nosotros en el proceso de formación en el seminario nos instituyen como acólitos de manera permanente, de tal forma que tenemos el derecho y el deber de participar en el servicio del altar. Incluso cuando alguien decide, no, pues yo no me voy a terminar, no quiero ser sacerdote, me salgo, pero recibir el ministerio del acolitado, que da el obispo en una ceremonia especial. Puedo ser acólito en cualquier momento y llevar la comunión, porque esto es otro de los servicios de un acólito, llevar la comunión de manera permanente. Ustedes, por ejemplo, tienen que hacerlo, renovarlo cada año. Un acólito instituido ya lo puede hacer toda su vida. Lo mismo el ministerio del lectorado. Hay lectores que salen espontáneamente.
Pero hay un ministerio instituido en la iglesia que también recibimos los que estamos en el proceso de la formación sacerdotal para ser lectores oficiales de la iglesia. Bueno, no se conoce mucho, pero por ejemplo, el ministerio de la Schola Cantorum, es decir, los coros, los que cantan, es otro ministerio dentro de la celebración. Bueno, esos son quienes celebran. Todos, pero algunos de unas formas particulares. ¿Cómo celebrar? Número 1145. Sonia, por favor. Una celebración sacramental está tejida de signos y símbolos, según la pedagogía divina de la salvación. Su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. Se perfila en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y la obra de Cristo. Entonces, nos habla de tres elementos. Se usan, ¿cómo se celebra? Con signos y símbolos. Es fundamental en las celebraciones sacramentales los signos y los símbolos, que están tomados, primero, del mundo, el sol, la luna, el fuego especialmente, el agua, el aceite, la comida. Segundo, tomados de la antigua alianza, signos de la antigua alianza. Y tercero, los signos instituidos finalmente por Cristo. Vamos a ver, signos del mundo de los hombres, 1146. Marta. Signos del mundo de los hombres. En la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar importante. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y de símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás, mediante lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios. Ok, entonces, ya desde la misma constitución social, encontramos que hay gestos, símbolos, rituales incluso, ¿verdad?, para comunicarnos. Si alguien cierra los ojos, ¿qué está queriendo decir? Es como un signo de meditación, pero también podría ser de, se está durmiendo, ¿verdad? Pero en particular, si alguien está así, tú piensas, está meditando, está en estado de introspección, ¿verdad? Eso es un símbolo que después en la liturgia se puede utilizar. Los invito a que en un momento de silencio, cerramos los ojos y vamos a meditar. Estamos haciendo uso de algo cotidiano. Y así como ese, muchos otros que utilizamos en la liturgia. Estar sentados, estar de pie, estar de rodillas, juntar las manos, levantarlas. Todos esos son signos y símbolos que externamente, por ejemplo, a ver, levantar las manos. ¿De dónde vendrá ese gesto? Es como de invitación. O sea, antiguamente, cuando se rezaba el Padre Nuestro, se levantaban las manos. Ajá, pero ¿de dónde viene ese gesto? Sí, pero ¿de dónde viene? En el mundo rutinario, cotidiano, ¿de dónde viene? A ver, Roger. Bueno, puede ser simbólicamente desde el inicio de nuestra vida, ¿no? Precisamente al pedir, cuando somos niños, solamente pedimos las cosas, ¿no? Nosotros es un acto de ver hacia arriba, precisamente, para que nuestro papá, nuestra mamá, ¿no?, nos vea, nos atienda, vaya, ¿no? Exactamente. ¿Qué hace un niño cuando ya está cansado, está harto y quiere que su papá o su mamá lo proteja, lo cuide? Instintivamente, ¿verdad?
De ahí viene ese gesto de levantar los brazos. No es otro, de ahí viene. Por eso cuando el sacerdote levanta las manos, y lo puede hacer todo el pueblo, levantar las manos, es gesto de Abba, papá, protégeme, levántame, llévame a tus brazos. Fíjense qué profundo es ese gesto, ¿verdad? O sea, es un lenguaje corporal que se usa desde que ya tiene conciencia y que sabe que el niño con el dedo o con el... Y nadie le enseñó, ¿eh? No, es una manera... Nadie le enseñó a los niños. Y lo hacen en todos lados. Bueno. Bueno, quería hacer una aportación precisamente en Ajá. esta cuestión de signos y símbolos, aparte de, pues, en cualquier iconografía, para diferenciar un poquito de los símbolos a signo. El signo usualmente es más universal, es algo que podemos reconocer todos sin necesidad de tanta explicación. Es decir, bueno, si yo pongo, por decirlo, ¿no? Si yo pongo una flecha a la derecha, pues claramente, ¿no? Todos, pues, ¿qué va a pasar? Pues la mayoría se ve a la derecha, ¿no? Estos son los signos, usualmente son más universales para que todos los podamos entender en esa cuestión iconográfica, ¿no? Y los símbolos son más particulares, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo digo, bueno, el símbolo patrio, ¿no? Para nosotros los mexicanos, pues, no sé, el águila puede llegar a ser un símbolo y tiene un significado, pero si yo esa misma águila, devorando a la serpiente, pues la llevo a China, ¿no? Por ejemplo, sin un contexto, pues pierden un sentido, ¿no? Pierden un significado. Entonces, usualmente, en esa división, pues signos usualmente son más universales y símbolos pues, más particulares. Pero yo sabía que es al revés. Bueno, es que, por ejemplo, O sea, un símbolo, por ejemplo, si usted dice un símbolo, como lo dije, un símbolo patrio, ¿no? No le llamamos signos patrios, le llamamos símbolos porque son particulares. es que, a ver, esto, O sea, por usos y costumbres vemos que se hacen... ¿eso qué es? Sí. ¿Qué es? Pero depende. Es un Sí, sí, de es su mano. Es un México, signo. Pero Está creado artificialmente, totalmente. No todos lo pueden entender. Pero, Es decir, porque todos es que tienen yo un creo que nada más es cambiar el nombre. Sí, los signos más bien son creados. El signo de más, el signo de igual, Pero por eso el mismo signo son de peso. universales, pero por eso mismo esos llegan a ser universales. Porque si yo pongo, la mayoría pues ya conocen más, es decir, ¿Este es un signo universal? pues sí, podría ser que sí, en el sentido de que representa el dinero para la mayoría, ¿no? Entonces, cuando la mayoría lo comprende, se hace universal. Ese es un signo También de, es un yen, es un yuan. digo, un yuan, perdón, de China, ¿no? Es que no necesariamente, o sea, a mí lo que me enseñaron es que los signos son... Pero yo lo viendo desde el lado de la iconografía, precisamente en ese sentido se divide. A ver, por ejemplo, humo. Es una alerta, por eso que se está ¿Qué es, quemando. un signo o un símbolo? Un signo. El humo es signo, ¿signo de qué? Significa que se está quemando algo. Signo de fuego. Es símbolo del fuego. Es Pero ahí está, entonces, universal. ahí está dependiendo del contexto. Es lo que les decía, ahí depende, Bueno. depende del contexto que uno Porque el símbolo del fuego es que veamos una llamita y entonces sí decimos ya, está Bueno, ardiendo. ese ya no es un símbolo, es la llama. ¿Sí? Pero el humo que tú ves a lo lejos es un símbolo de algo que está ahí abajo que no se ve, pero que todos entendemos. Todos entendemos. El de la bandera es un símbolo, pero símbolo para los mexicanos. Todos lo entendemos. Y en general las banderas no son símbolos, son signos. En general las banderas son signos porque son creados artificialmente. Se vuelven un símbolo para un grupo, sí, es cierto.
Pero los símbolos son universales, esos son los que son universales, los símbolos. El pan, por ejemplo. ¿El pan qué es? ¿Signo o símbolo? Un pedazo de pan, ¿es signo o símbolo? Pues es un símbolo. Es un símbolo, porque es universal. ¿Símbolo de qué? De comida. Ajá, exactamente. Pero cuando nosotros, es que depende ya ese cómo lo llevemos, o sea, a cómo lo transformemos. O sea, al final, un signo se podría volver pero un símbolo se podría volver en un signo dependiendo, obviamente, pues, el contexto y la cantidad de personas, ¿no? Efectivamente, un signo puede volverse un símbolo. Y concretamente es la bandera. La bandera mexicana se ha vuelto un símbolo para los mexicanos. Pero tiene un contexto solamente de un grupo. Por eso, Pero pero es un grupo universal. No, Es un grupo grande, amplio pero de nosotros personas. dividimos, no podemos A ver, hablar en un universo. no estamos en una clase de hermenéutica. Bueno, yo digo en el sentido de la iconografía de lo que realmente, bueno, lo que es en ese sentido, ¿no? Si lo quieren interpretar de una manera al revés, pues bueno, está muy... Bueno, es que así, a mí me lo enseñaron así, ¿ok? Pero ciertamente son dos ramas distintas de los medios que utilizamos para comunicarnos. Signos y símbolos. Bueno, pero es que ese no es tanto el tema. El tema es que utilizamos distintos medios de lenguaje para comunicarnos los seres humanos. ¿Dónde estábamos? 11:46. Ok. Bueno, obviamente Dios nos habla a través de todos esos signos y símbolos. Tú ves el arco iris y se vuelve algo que universalmente a todos nos dice algo, ¿verdad? ¿Qué dice el arco iris a nivel universal? No, a nivel universal. ¿Qué dice el arco iris? Pues acaba de llover. Acaba de llover, hubo lluvia, hay sol, hay una combinación de agua y sol, ¿verdad? Entonces, el arco iris nos dice eso. Acaba de llover, pero ya se quitó. Y Igual y acaba de llover, ok, pero ahí está la combinación de agua y sol, de luz, ¿no? O por ejemplo, otro medio a través de lo que nos puede hablar Dios, una inundación. ¿De qué nos habla? De que hubo una tormenta impresionante, ¿verdad? O de que se rompió un dique, ¿verdad? En fin, Dios nos habla a través de distintos medios, de distintos lenguajes, por medio de signos y símbolos. Sí, cuando el cielo está negro, ya se avecina una tormenta. Ándale, ok. Luego, en el 11:48, a ver, ¿quién quiere leer? ¿Tú lo viste? Por favor. En cuanto a criaturas, estas realidades sensibles pueden llegar a ser lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres y de la acción de los hombres que rinden su culto a Dios. Lo mismo sucede con los signos y símbolos de la vida social de los hombres. Lavar y ungir, partir el pan y compartir la copa pueden expresar la presencia santificante de Dios y la gratitud del hombre hacia su Creador. Otros elementos también nos pueden hablar acerca de elementos humanos, nos pueden hablar acerca de las acciones divinas, como por ejemplo compartir el pan, lavar, ungir, todas esas acciones humanas que no son exactamente un símbolo como tal, algo que se puede ver, estar puesto ahí, sino que son acciones que hacemos, lavar, ¿verdad?
Bueno, nos habla de una purificación donde Dios actúa purificando a las personas. Es universal. Ahí tienen no solamente el bautismo, el Ganges. Las personas van y se lavan para purificarse. Un gesto humano que se vuelve también divino. De hecho, en el 1149 nos dice: las grandes religiones de la humanidad atestiguan a menudo, de forma impresionante, este sentido cósmico y simbólico de los ritos religiosos. Bueno, pero eso es a nivel natural, ¿verdad? Elementos naturales que se vuelven significantes. Pero también en la antigua alianza hay otros signos y símbolos. Vamos a repetir porque, a ver, no, Katy, no has leído, ¿verdad? ¿Quieres leer 11:50? Dice: signos de alianza, el pueblo elegido recibe de Dios signos y símbolos distintivos que marcan su vida litúrgica. No son solamente celebraciones de los siglos cósmicos y de acontecimientos sociales, sino signos de la alianza, símbolos de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo. Entre estos signos litúrgicos de la alianza, de la antigua alianza, se puede nombrar la circuncisión, a la unción y la consagración de reyes y sacerdotes, la imposición de manos, los sacrificios y sobre todo la Pascua. La Iglesia ve en estos signos una prefiguración de los sacramentos de la nueva alianza. Entonces, aquí ya también el catecismo nos está diciendo, bueno, en el Antiguo Testamento se forjaron signos. La circuncisión, por ejemplo, ¿verdad? Signo de Purificación. no. ¿De qué era signo la circuncisión, Leti? A ver, quiero preguntar una cosa. ¿Qué es la circuncisión, Cris? Es algo relacionado del pene. Ajá, ¿qué es? Es para que... Es un acto quirúrgico que hace ¿qué cosa? Que se tenga menos infecciones. Eso produce, pero ¿qué es lo que se hace con el pene? Le baja el pene. Le quitan el exceso de piel, ¿no? Exactamente, el prepucio se retira y queda el pene, el pipí, ¿verdad? Sin el pellejito que tiene. Los judíos, todos los judíos, la manera en la que ingresan al judaísmo no es por el bautismo, sino por la circuncisión. Y nada más es para hombres, evidentemente, porque las mujeres no se circuncidan. Porque solamente a los hombres se les hace este ejercicio de incorporación. ¿Por qué a las mujeres no hay un signo? Bueno, pues evidentemente porque es una cultura totalmente patriarcal, ¿no? Que el cristianismo supera a través del bautismo, teniendo un signo universal tanto para hombres como para mujeres. Entonces, la circuncisión, pues en otros pueblos no es signo de nada, ¿verdad? Es más, ni la practican ni la conocen. Pero en el judaísmo sí. Entonces se vuelve un signo. Que después se descubre que eso puede ser higiénico o no, eso ya es otra cosa. Pero no tenía esa finalidad, al menos en el pueblo de Israel. Puede ser que haya sido el origen, pero su finalidad es incorporar a un varón a pueblo escogido. ¿Ok? Pero como esos hay muchos otros signos. Por ejemplo, la imposición de manos. En otros lados no puede significar nada, pero para el pueblo de Israel significaba elección y bendición. ¿Qué otros signos tenemos propios del Antiguo Testamento? A ver, Gloria. Aquí nos dice, ¿verdad? La unción. ¿Para qué era la unción? Para consagrar reyes y sacerdotes. Y reyes, sacerdotes y Profetas. también profetas, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿y de dónde viene eso? Pues viene de que era la forma de perfumar, ¿no?
Entonces los perfumes no se hacían a base de alcohol o de ésteres, sino se hacía a base de aceites. Eran la base de los... Tú comparabas, ibas con el perfumero del rey o el perfumero del pueblo, y lo que hacía te daba una botella de aceite, de olivo obviamente, perfumado con aromas, ¿verdad? Bálsamos, con sándalo, con otras esencias, ¿no? Bueno. Y entonces, eso era para perfumar a las personas. Bueno, pues lo que se hacía era perfumar a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes para que se oliera que ahí estaba el elegido, ¿verdad? Bueno, otro signo del Antiguo Testamento. El incienso. El incienso, aunque ese es universal, ¿eh? En todos los países, en todas las religiones está presente el incienso. Pero así propiamente de los judíos. La cena pascual, por supuesto, ¿verdad? Es el signo por antonomasia, el panásimo, el cordero. Lo que llevan su indumentaria, Bueno, también, efectivamente, tanto la kipá como estos que se amarran en las barbas o en el pelo, tienen un nombre, son papelitos que tienen la ley de Moisés, no me acuerdo cómo se llaman, ¿verdad? Además de la kipá, o el talim o tamil, este como rebocito que utiliza, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? O por ejemplo, la menorá, ese es otro signo propiamente de la antigua alianza, ¿verdad? El candelabro con las 7 velas, especialmente se usa en el Hanukkah para recordar la segunda dedicación del templo, ¿verdad? Bueno, ok, estos son signos del Antiguo Testamento que luego muchos de ellos serán tomados en la liturgia cristiana por Jesús. Y finalmente los signos asumidos por Cristo, especialmente será el de la Pascua, y los signos sacramentales. A ver si Sonia, léelo por favor. Signos sacramentales. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su iglesia. Los signos de la iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Aún más, cumplen los tipos y las figuras de la antigua alianza. Significan y realizan la salvación obrada por Cristo. Prefiguran y anticipan la gloria del cielo. Muy bien. Entonces, hay unos de esos signos que no solo fueron tomados por Jesús, sino que el Espíritu Santo los usa para producir eficazmente gracia, ¿ok? Que son los signos sacramentales: el agua, el aceite, el pan, el vino, etc. Bueno, también cómo celebramos con palabras y acciones, que son en realidad pues, los símbolos más importantes, porque es como nos comunicamos, ¿verdad? 11:53, Leti, por favor. Toda la celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo. Y este encuentro se expresa con un diálogo a través de acciones y de palabras. Ciertamente las acciones simbólicas son ya un lenguaje, pero es preciso que la palabra de Dios y la respuesta de fe acompañen y vivifiquen estas acciones, a fin de que la semilla del reino dé su fruto en la tierra. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la palabra de Dios, a la vez la iniciativa gratuita de Dios y la respuesta de fe de su pueblo. Entonces, uno de los signos más importantes que utilizamos en la misa es la Biblia, la palabra de Dios. De hecho, toda la primera mitad es liturgia de la palabra, está centrada en ese signo
tan importante, es la fuente de todos los significados de los signos y de la fuente de nuestra fe. ¿De dónde nace? Pues de la palabra. No hay fe si no hay predicación, ¿verdad? Si no hay palabra de Dios. ¿En qué creeríamos? Entonces, ese es quizá el más importante, ¿verdad? Porque de ahí nace la Eucaristía, el bautismo, todo nace de la Biblia, ¿verdad? Bueno, canto y música. Nada más el 1157, por favor. Roger. El canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa cuanto más estrechamente estén vinculadas a la acción litúrgica, según tres criterios principales: la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea en los momentos previstos y el carácter solemne de la celebración. Participan así de la finalidad de las palabras y de las acciones litúrgicas, la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Entonces, la música también es un elemento litúrgico de cómo celebrar, puesto que enfatiza la oración, las celebraciones litúrgicas. Dice, según tres criterios principales: la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea en los momentos previstos y el carácter solemne de la celebración. Por eso conviene mucho más un canto que haga participar a todos. Que si es el Requiem de Mozart, que si es la misa de Bach, pues sí, es muy solemne y muy bella, pero a nadie de nosotros nos va a poner a participar. No creo que nadie de nosotros se sepa la misa de Bach, ¿verdad? Será muy bella, pero por eso se prefiere un canto participativo, ¿no? Hoy, pues sí, el Beni Creator es muy bello, pero la mayoría no lo entiende. Bueno, pues mejor buscar un canto que todos entiendan. Claro, es un canto bello, tuvo su historia, conviene mantenerlo en cierto momento, en ciertos lugares, ¿verdad? Si hay sacerdotes que no sabemos el Beni Creator, pues está bien, ¿verdad? Pero en el caso del pueblo de Dios, pues no conviene tanto, ¿verdad? Otro dato importante sobre el canto, 1158. Otra vez, Clara, por favor. La armonía de los signos, cantos, música, palabras, acciones, es tanto más expresiva y fecunda cuanto más se expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios que celebra. Por eso, foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, conforme a las normas de la Iglesia, resuenen voces de los fieles, pero los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, más aún deben tomarse principalmente de las Sagradas Escrituras y de la fuente litúrgica. Ok, y esto, bueno, da mucho que decir. Primero, el otro día me salió en el YouTube una persona que decía que el Concilio Vaticano, que había quitado la música sacra, que esa es la música que se deducía en la iglesia, que los cantos profanos que se usan ahora, con música estridente o qué sé yo. A ver, está en contra de esto. El Concilio Vaticano, haciendo una reflexión honesta, dijo, pues es que esos cantos sacros son propios de una cultura que ya pasó, pero era una cultura muy concreta.
propia de la Edad Media. Si tú te vas más atrás a los orígenes, pues no eran los cantos que usaron los primeros cristianos. ¿Cómo eran los cantos de los primeros cristianos? ¿Cómo? Cantos judíos, ¿no? Pues música árabe. Y si tú vas todavía a las iglesias de liturgia antigua, como la melquita, la antioquena, los coptos, que todavía son mucho más antiguos, vas a oír cantos que te van a parecer fuera de lugar, ¿no? Vas a decir, eso no son nada sacros. Pues eran los originales. Las primeras comunidades cristianas eran judías y derivadas de aquella cultura. Así es que no me vengan con que tiene que ser canto gregoriano. Pues no. El concilio, haciendo esta reflexión, dice, no, pues así como hubo una época para la música tipo oriental, como hubo una época para la música gregoriana medieval, pues que haya una efectivamente para el canto moderno, ¿verdad? Según las culturas. Yo entiendo, si es una misa de viejitas, poner rock pesado va a estar de locos en una liturgia. Pero si era una misa de los años 80, ¿verdad? Con jóvenes, pues el rock pesado les va a parecer muy bueno, ¿verdad? Entonces, a ver, es que tiene que ir de acuerdo la música a la cultura, ¿ok? Y bueno, preferentemente utilizando música litúrgica. Yo entiendo, ¿verdad? Por ejemplo, había Gloria, gloria, aleluya, Jesús es el Señor. Pues quizá muchos dirán, ¡ay, qué bonito canto! Pero una vez una amiga vino de Estados Unidos y me dice, al final de la misa, ¿por qué cantaron ese canto de la guerra civil estadounidense, verdad? O sea, le resultó, por lo menos, contradictorio, ¿verdad? Un canto de guerra en una misa cantando el aleluya, ¿verdad? Glory, glory, hallelujah. He's through this marching, hablando de los yanquis que iban a la guerra con los de la secesión del sur, ¿verdad? Entonces, a ver, aguas, no podemos hacer un trasvase así nada más en seco de el otro que se usaba era Padre nuestro, tú que estás en los que aman la unidad. Primero, no es el Padre Nuestro, era una versión distinta del Padre Nuestro. Y además ese canto es Hello Darkness, my old friend, de Simon & Garfunkel. Hola oscuridad, mi vieja amiga. O sea, ese texto, aplicarlo, bueno, la música de ese texto, aplicarla al Padre Nuestro, pues oscureces el Padre Nuestro, ¿no? ¿Me explico? Sí. Aguas con la música litúrgica. Bueno, ya nos pasamos. Adiós, que les vaya bien. Gracias, Padre. Perdón, me pasé.